Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal de YouTube, Fray José María. Profundizando, hermanos, hermanas, profundizando en esta espiritualidad de la filiación divina. Somos hijos e hijas del Padre Eterno. Creo, hermanos, hermanas, que esta espiritualidad debe responder, porque se trata de la palabra de Dios y de un mandato divino y un querer de Dios, que seamos sus hijos y sus hijas. Esta espiritualidad responde, hermanos, hermanas, a esta época global. Siempre decimos que solo la conciencia mística es auténticamente global. La conciencia inclusiva no excluye. Y por eso la consigna de los buscadores espirituales, comienza así: busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. La conciencia mística es una conciencia expandida, una conciencia global. Y la filiación divina, esta espiritualidad, es una experiencia mística. Es una experiencia mística, hermanos, hermanas. Es la experiencia de Dios como papá. La experiencia mística. Dios como papá. Entonces, repito, la respuesta espiritual al fenómeno de la globalización, que es realmente un concepto económico, la globalización de la economía, implica la ciencia, pero nosotros vemos, hermanos, hermanas, que esta globalización tiene una contradicción inherente, y es el fenómeno de la exclusión. No todos estamos realmente incluidos en el fenómeno de la globalización, desde este enfoque científico, desde este enfoque económico. Solo la conciencia mística es auténticamente global. Solo la conciencia mística nos hace por fin fraternos, como San Francisco de Asís tuvo una experiencia mística de Dios Padre cuando se desnudó en la plaza de Asís. Le dijo a su papá: desde hoy no te llamo más Padre Pedro Bernardone, sino que diré libremente: Padre nuestro que estás en el cielo. Francisco, el santo universal, el santo de las relaciones con Dios, con los demás, con la Madre Tierra. Bien, hermanos y hermanas, precisamente hoy vamos a comenzar el comentario a la oración de los hijos de Dios, que es el Padre Nuestro, hermanos y hermanas. La oración que Jesús nos ha enseñado. Vamos a tomar como fuente esa reflexión, esa doctrina que nos proporciona el Catecismo de la Santa Madre Iglesia. Es una belleza. Recuerden, hermanos y hermanas, que les he recomendado la lectura del último capítulo del Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica sobre la oración. Es una joya, es una joya. Es un documento, es una doctrina bien elaborada teológicamente, espiritualmente, pastoralmente. Lean, por favor, ese capítulo hermosísimo del Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica sobre la oración. Pero antes de abordar el Padre Nuestro, quiero comentar con ustedes el contexto del Padre Nuestro que nos lo da Lucas. De hecho, en el domingo
17 del tiempo ordinario, leímos este bellísimo Evangelio de Lucas, del capítulo 11, del 1 al 13. Dice: estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid, y ahí le enseña el Padre Nuestro. El contexto, hermanos, hermanas, del Padre Nuestro es Jesús en oración. Sabemos que Lucas es el evangelista que más insiste en la oración de Jesús. Jesús, el orante del reino. Estaba él orando en cierto lugar. Hermanos, hermanas, si la palabra nos dice en el Antiguo Testamento que cuando Moisés salía de la intimidad con Dios, con Yahvé Dios, su rostro estaba iluminado, ¿cuánto más el verbo de Dios, hermanos, hermanas? ¿Cuánto más el verbo de Dios? ¿Cómo salía Jesús de la oración, de esa intimidad con su papá? Y esto pues sorprende a los discípulos, a los apóstoles. Maestro, enséñanos a orar, queremos entrar en el misterio de la oración, en el misterio de la intimidad con tu papá. Enséñanos a orar. Y Jesús enseña, hermanos, hermanas, la oración del Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios. ¿Qué aprender, hermanos, hermanas, de este contexto? Que Jesús oraba. Jesús oraba, hermanos, hermanas. Oraba en lugares solitarios. Oraba con frecuencia. Y una oración prolongada, por ejemplo, siempre citamos en Lucas 6:12, dice: por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche en la oración de Dios. Estas son las características de la oración de Jesús. Una oración prolongada. Lugares apartados. Una oración frecuente. Y claro, sumamente devota. Nada de distracción. Jesús oraba, hermanos, hermanas. Nosotros debemos orar. Nosotros estamos buscando un nivel superior de la conciencia filial. Una conciencia que nos dará la certeza. La conciencia nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Recordarles que la primera certeza, la más profunda que aflora mi conciencia, que emerge, que yo existo. Esto llamamos conciencia de la existencia, certeza de la existencia. Yo existo, estoy vivo, no tengo duda, estoy vivo. ¿Qué queremos, hermanos, hermanas? Llegar a la conciencia de la esencia, que debe superar a la conciencia de la existencia, que lo espiritual supera siempre lo sensible. Mi existencia es sensible, material. Mi esencia es inmaterial. Y mi esencia es que soy hijo de Dios. Entonces, eso es lo que buscamos, que la conciencia de mi esencia supere a la conciencia de mi existencia. Esa es la meta, hermanos, hermanas. A ese nivel queremos llegar, a esa certeza. Pero para llegar a esa certeza, hermanos, hermanas, hay que orar. Hay que orar y ya sabemos cómo hacerlo. Recomendamos una hora diaria de meditación, todos los días. Y no negocie, hermano, hermana, esa hora. Sé perseverante, muy perseverante. Apliquémonos esa frase de Teresa de Ávila: quien se inicie en este camino hacia la perfección
debe hacerlo con determinación. Quien se inicie en este camino hacia la perfección, quien se inicie en este camino hacia el estado de santidad, hacia la iluminación, hacia el despertar, debe hacerlo con determinación. Y esta determinada determinación debe aplicarse en todo. Y aquí tenemos un aspecto importante, donde debemos aplicar la determinada determinación. Meditar, orar. Una hora diaria, pero de cuando en cuando. Pasar la noche en la oración de Dios, como Jesús. De cuando en cuando, 7 horas, 8 horas, 9 horas. En meditación, profundizando en mi esencia. Dios es mi papá y me ama. Insisto, hermanos, hermanas, que jamás se nos ocurra estar tranquilo y contento. Lloro 1 hora diaria y ya no. Eso es para que mi apetito se abra, para que mi corazón se vaya enamorando de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero yo no puedo jamás limitar mi vida espiritual a 1 hora diaria de meditación. No. Crecer. Y además que esto ocurre espontáneamente, digamos sobrenaturalmente, en el hombre nuevo. Si soy perseverante a esa hora diaria, va creciendo el apetito. Y cuando el amor crece, el tiempo desaparece. Cuando el amor crece, el tiempo desaparece. Como el novio nunca le va a decir a la novia, yo te voy a dedicar 1 hora todos los días, 1 horita. No, que hora ni hora. Entonces cuando uno ama a una persona, puede pasar 3, 4, 5, 6 horas con esa persona y el tiempo no cuenta. Pues, se siente bien con esa persona. Disfruta el momento. Y cuanto más, hermanos, hermanas, cuando esa persona se trata de la persona del Hijo, o de la persona del Padre, o de la persona del Espíritu Santo. Cuanto más cuando se trata de una persona divina, que trasciende el espacio y el tiempo. ¿Qué novio, hermanos, hermanas, y qué novia no se deleita, por ejemplo, contemplando la belleza física de su novio o de su novia? La belleza física, el rostro, su cuerpo. A mí me impresiona mucho esto, hermanos, hermanas, la belleza de Dios. O sea, si un ser humano se deleita en una belleza, la belleza del cuerpo femenino, del cuerpo masculino, de un bello amanecer, de un atardecer, de un arco iris, la belleza de la naturaleza, de la creación, la belleza del mar sereno, sosegado, y la belleza de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos introduce, hermanos, hermanas, en la belleza de Dios. El contexto del Padre Nuestro es la oración de Jesús. Jesús oraba en intimidad con su Padre, y cuando sus discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, Jesús les comunica lo más íntimo de su oración. Y lo más íntimo de su oración no es Él, sino su Padre Dios. Pidamos, hermanos, hermana María Santísima, después de Jesús, la gran orante del reino, que ella interceda, que interceda para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos sumerja en el misterio de la oración. Una oración que recomendamos al Espíritu Santo es que Él nos abre el apetito de Dios, que Él nos dé el hambre de Dios, el ansia de Dios, la sed de Dios. Y cuando tenemos hambre, apetito, sed de Dios, ansia de Dios, brota la oración espontáneamente y el tiempo desaparece. En el amor,
el tiempo desaparece y pasaremos como Jesús horas y horas, 40 días en intimidad con el Padre, porque Dios nos introduce en su eternidad amorosa. La bendición para todos y todas. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.